Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto los datos de salud y datos biométricos, su comercialización y la utilización en el ámbito de la inteligencia artificial. Para ello vamos a explicar qué son los datos de salud, los datos biométricos, describir cuál es la regulación que se aplica y analizar la aplicación de la inteligencia artificial en relación con la comercialización de los datos. Para ello vamos a realizar una introducción sobre la propuesta a analizar. Vamos a hablar de los datos biométricos y nos vamos a centrar en el caso del iris. Vamos a ver cuál es la legislación aplicable, terminaremos con unas conclusiones y algunas referencias de bibliografía. Bien, recientemente ha aparecido en los medios de comunicación información sobre la comercialización, la mercantilización de los datos biométricos respecto del escaneado del iris. Esta práctica no está exenta de riesgos y sobre todo puede tener unas consecuencias en el ámbito jurídico en relación con la privacidad y la suplantación de identidad. Desde luego, el desconocimiento de las personas respecto de esos riesgos y las consecuencias que lleven a determinar que se someten a ese escaneado del iris tiene una razón principalmente económica, porque se les ofrecía una cantidad de moneda virtual que resultaba muy atractiva y no se paraban a pensar en las consecuencias que tenía el escaneado del iris cuando el iris contiene datos únicos de la persona y sobre todo puede tener unas consecuencias en el ámbito jurídico muy relevantes. Bien, tenemos que aplicar distinta legislación en cuanto a lo que se denominan los datos biométricos. En primer lugar, el Reglamento de Protección de Datos del año 2016, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales del año 2018 y sobre todo también recientemente lo que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, que es precisamente el reglamento del año 2024, número 1689 de 13 de junio. Hay que tener en cuenta sobre todo que esos datos que se contienen pueden permitir la autentificación, identificación o categorización de las personas físicas y el reconocimiento. Junto con ello tenemos también que aplicar otro reglamento, que es el denominado Reglamento de Datos del año 2023. Bien, el concepto de identificación biométrica que indica el Reglamento de Inteligencia Artificial del año 2024 debe definirse como el reconocimiento automatizado de características humanas de tipo físico, fisiológico o conductual, como la cara, el movimiento ocular, la forma del cuerpo, la voz, la entonación, el modo de andar, la postura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el olor o las características de las pulsaciones de tecla, a fin de identificar la identidad de una persona comparando sus datos biométricos con los datos biométricos de personas almacenados en bases de datos de referencia, independientemente de que la persona haya dado o no su consentimiento. Hay que tener en cuenta que se diferencia del concepto de categorización biométrica, que debe definirse como la inclusión de personas físicas en categorías específicas en función de los datos biométricos. Estas características específicas se están refiriendo al sexo, la edad, el color del pelo, el color de los ojos, los tatuajes o algunos rasgos de carácter de la conducta, como puede ser también la personalidad, la lengua, la religión o la preferencia, orientación social, sexual o política. Ante dicha situación de ese escaneado de iris, la Agencia Española de Protección de Datos aplicó lo indicado en el artículo 66 del Reglamento Europeo del año 2016 y adoptó una serie de medidas por las cuales se estableció una medida cautelar de evitar la venta para la protección de los derechos y libertades personales. Esta medida se adoptó con carácter precautorio y si bien esta decisión totalmente es válida en nuestro territorio, no lo es en otros países donde operaba la empresa que realizaba el escaneado del iris.
¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos? Pues que las consecuencias del escaneado del iris radica también en el desconocimiento de lo que realmente se realiza. Las personas no saben cuál es el riesgo que están asumiendo cuando se prestan a que se escanee el iris. Sobre todo lo que incentivaba a que las personas realizaran esa práctica era la contraprestación económica que se les ofrecía para realizar esta actividad. Los datos que se obtienen del registro del iris es único e intransferible y son datos especialmente sensibles, ya que en realidad se desconocía qué usos se iban a realizar de los datos obtenidos del escaneo del ojo. Llama la atención que en los medios de comunicación donde apareció la información realicen afirmaciones del tipo de que no se obtienen datos biométricos delicados, que solamente se tomaban unas medidas del ojo para la creación de un código encriptado para navegar por Internet de forma anónima, y que la finalidad era simplemente saber si se trataba de una persona real o un bot. Realmente ese desconocimiento es lo que ha motivado que muchas personas se prestaran a realizar esa actividad a cambio de las criptomonedas que se les ofrecían. Alguna información más se puede obtener en la revista de Derecho y Salud, que es de acceso abierto, sobre este tema de los datos de salud y datos especialmente protegidos, el caso de los datos biométricos y la comercialización. Espero que les haya resultado de interés estas breves notas sobre datos de salud y datos biométricos, la comercialización y la utilización en el ámbito de la inteligencia artificial. Muchas gracias.